Capítulo 8. Lo que había dicho la señora Gross era bien cierto. En la situación que le había planteado existían posibilidades y profundidades que yo no tenía fuerzas para analizar. De modo que, de nuevo ante la duda, estuvimos de acuerdo en que nuestra obligación consistía en resistir a las fantasías extravagantes. Debíamos no perder la cabeza, aunque fuese lo único que mantuviéramos firme, por difícil que eso pudiera resultar al hacer frente a lo menos discutible de nuestras prodigiosas experiencias. Más tarde aquella noche, mientras la casa dormía, tuvimos otra conversación en mi cuarto. Entonces me acompañó por todo mi recorrido hasta quedar por fuera de dudas que yo había visto lo que había visto. Para tenerla bien cogida, se me ocurrió que bastaba preguntarle cómo, de haberme inventado las apariciones, hubiese podido hacer un retrato detallado y con todos los rasgos definitorios de cada una de las personas que se me habían aparecido. Un retrato ante el cual ella los había reconocido y nombrado inmediatamente. Desde luego, ella deseaba, poco se le puede culpar, enterrar todo el asunto y yo me apresuré a asegurarle que mi personal interés se había decantado repentinamente por buscar el procedimiento de eludirlo. Le opuse el argumento de que ante la repetición, pues dábamos por segura la repetición, me acostumbraría al peligro, afirmando con claridad que de pronto mi riesgo personal se había convertido en la menor de mis preocupaciones. Lo insufrible era que mi nueva sospecha, y sin embargo esta complicación se había ido aliviando en las últimas horas del día. Al marcharse ella, luego de un primer desmoronamiento, me volqué de nuevo sobre mis alumnos, confundiendo el adecuado remedio a mi desmayo con la percepción de su encanto, que ya había yo descubierto como algo que estaba en mis manos cultivar y que aún no me había fallado nunca. En otras palabras, sencillamente me lancé de nuevo al especial mundo de Flora y entonces me di cuenta, era casi un lujo, de que ella era capaz de poner conscientemente su manita en el preciso punto dolorido. Me había estado mirando, meditativa y dulce, y luego me había acusado a la cara de haber llorado. Yo creía que había logrado borrar las feas huellas, pero en aquellos momentos pude, de todos modos, regocijarme literalmente, sometida a su inescrutable piedad, de que no hubieran desaparecido del todo. Observar la profundidad de los ojos azules de la niña y sentenciar su amabilidad como una trampa de precoz malicia era pecar de sí mismo, y antes que eso prefería abjurar de mi juicio y, dentro de lo posible, de mi agitación. No podía abjurar con simplemente desearlo, pero sí pude repetir a la señora Bruce, como hice una y otra vez a altas horas de la madrugada, que con sus voces en el aire, su presencia en el corazón y sus fragantes rostros contra la mejilla de una, todo se hacía trizas excepto su debilidad y belleza. Fue lamentable que para dejar esto sentado de una vez por todas, tuviese igualmente que volver a enumerar los sutiles síntomas que aquella tarde junto al lago habían realizado el milagro de demostrar mi autodominio. Era lamentable estar obligada a volver a investigar la certeza de aquel momento y a repetir cómo había llegado, en forma de revelación, a comprender que la inconcebible comunión que entonces sorprendí era algo habitual entre ambas partes. Era lamentable tener que volver a balbuciar las razones por las que, en mi desilusión, había llegado a no dudar de que la pequeña viva nuestra visitante tal como realmente yo veía a la propia señora Rose y que la niña, con todo lo que ella había visto, pretendía hacerme creer lo contrario y al mismo tiempo, sin ella descubrirme nada, llegar a vislumbrar si yo lo sabía. Era lamentable que fuese necesario descubrir una vez más las portentosas menudencias con que trataba de distraer mi atención. El perceptible aumento del movimiento, la mayor intensidad del juego, las canciones, el parloteo sin sentido y la invitación a retosar. Sin embargo, si no me hubiera recreado en esta revisión, que no suponía demostración de ninguna clase, hubiera perdido los 2 o 3 vagos consuelos que me quedaban. Por ejemplo, no hubiese podido aseverar a mi amiga que estaba segura, lo cual era una gran suerte, de por lo menos no estar engañándome. No me hubiera visto impulsada por la fuerza de la necesidad, por la desesperación mental. No sé muy bien cómo decirlo. A invocar la mayor ayuda de mi inteligencia que podía brotar de poner a mi colega entre la espada y la pared. Presionada, poco a poco, me contó muchas cosas, pero seguía viendo un punto desencajado que a veces me rozaba la frente como el ala de un murciélago. Y recuerdo como en esta ocasión, pues tanto la casa dormía como nuestra concentración en el peligro y en nuestra observación parecían ayudarnos, percibí la importancia de dar el último tirón a la cortina. No creo en nada tan horrible, recuerdo que dije. No, digámoslo de una vez, querida, no lo creo. Pero si lo creyera, ahora le exigiría a usted una cosa sin ahorrarle ninguna dificultad ni la más mínima migaja.
¿En qué estaba usted pensando cuando en nuestra aflicción antes del regreso de Miles, hablando de la carta recibida del colegio, ante mi insistencia dijo usted que no pretendía afirmar literalmente que nunca hubiera sido malo? Literalmente no ha sido malo nunca, y en las semanas que llevo con él, durante las que lo he observado con gran atención, ha sido un pequeño prodigio imperturbable de exquisita y adorable bondad. Por lo tanto, usted hubiera podido afirmarlo así de no tener en cuenta como tuvo alguna excepción. ¿Cuál fue la excepción y a qué episodio personalmente presenciado se remitía? Era una pregunta terriblemente grave, pero nuestro tono no era de ligereza. En cualquier caso, antes de que el gris amanecer nos obligara a separarnos, obtuve mi respuesta. Lo que había tenido presente mi amiga resultó ser enormemente pertinente. No era ni más ni menos que la circunstancia de que durante un periodo de varios meses, Quinn y el muchacho habían estado constantemente juntos. De hecho, la estricta verdad era que ella se había atrevido a criticar, a insinuar ante el amo la incongruencia de tal intimidad e incluso llegó tan lejos sobre este particular como a franquearse con la señorita Jessel. Del modo más extraño, la señorita Jessel le rogó que se ocupara de sus asuntos y ante esto, la buena mujer se dirigió directamente al pequeño Miles. Lo que le dijo, le sonsaqué insistiéndole, fue que a ella le gustaba ver que los caballeritos no se olvidaban de su posición. Ante esto, volvió a insistir. ¿Le recordó usted que Quinn no era más que un vulgar criado? Bien puede usted decirlo. Y fue su respuesta por una parte lo que estuvo mal. Y por otra parte, esperé, repitió sus palabras delante de Quinn. No, eso no. Eso es precisamente lo que él no haría. Aún me causaron impresión sus palabras. De todas formas, añadió, estaba segura de que eso no lo haría, pero negaba ciertas cosas. ¿Qué cosas? Que salían juntos, como si Quinn fuese su tutor, un tutor muy ilustre, y que la señorita Jessel solo estuviera para la damita. ¿Qué salía con ese individuo, quiero decir? ¿Y que pasaban horas juntos? ¿Tergiversaba entonces los hechos? ¿Negaba haber estado? Su asentimiento fue lo bastante claro como para hacerme agregar enseguida. Comprendo. Mentía. Ah, refunfuñó la señora Gross, lo cual daba a entender que eso no tenía importancia y lo reafirmó con una posterior observación. Mire, después de todo a la señorita Jessel no le importaba. Ella no se lo prohibió. Reflexioné. ¿Le dijo eso usted para justificarse? Ante esto volvió a vacilar. No, nunca hablaba de eso. Nunca la mencionó a propósito de Quinn. Poniéndose visiblemente encarnada, comprendió lo que yo iba descubriendo. Bueno, él nunca dejó ver nada. Negaba, negaba, repitió. Señor, ¿cómo la presioné entonces? Así que usted se dio cuenta de lo que había entre aquellos dos miserables. Yo no lo sé, gimió la pobre mujer. Usted lo sabe, querida mía, repliqué, solo que usted no tiene mi terrible audacia mental y se retrae por timidez, modestia y delicadeza, e incluso calla que en el pasado, cuando hubo de desenvolverse en silencio sin mi ayuda, la mayor parte de las cosas la hicieron sentirse desgraciada. Pero yo voy a sacárselo. Había algo en el niño, proseguí, que le hizo sospechar a usted que encubría y ocultaba su relación con Quinn. Él no podía evitar. Que usted supiera la verdad, me atrevo a decirlo, pero cielos, exclamé con vehemencia y sin pensarlo. Eso demuestra hasta qué punto había conseguido dominarlo. O nada de aquello le impide estar ahora bien, intercedió lúgubremente la señora Gross. No me extraña que reaccionara de un modo tan raro, insistí, cuando le mencioné la carta del colegio. Dudo que me portara de un modo más raro que usted, replicó con fiero orgullo. Y si hubiera sido tan malo como usted da a entender, ¿cómo puede ser ahora ese ángel? Desde luego que sí, y también pudo ser un diablo en el colegio. Bueno, dije en medio de mi tormento, usted debe volver a contármelo, pero yo no podría hablarle en varios días. Vuelva a contármelo tan solo. Grité de tal forma que hice abrir mucho los ojos a mi amigo. Hay ciertas cosas que no quiero sacar a colación de momento. Luego volví sobre su primer ejemplo, al que se había referido antes, de la feliz capacidad del muchacho para cometer ocasionales deslices. Si Quinn era un vulgar criado, según lo calificó usted en la época en la que nos referimos, una de las cosas que Miles le dijo a usted, me estoy temiendo, fue que también usted lo era. De nuevo su sentimiento fue tan convincente que proseguí. ¿Y usted se lo perdonó? ¿Usted no se lo hubiera perdonado? Sí, claro. Y en medio del silencio intercambiamos una señal de extraordinario regocijo. Luego continué. De todas formas, mientras estaba con aquel hombre, la señorita Flora estaba con la mujer. Eso les unía a todos. También para mí unía. Sentí solo que demasiado bien.
con lo cual quiero decir que encajaba exactamente con la concreta e insoportable idea que me hice al mismo tiempo que me prohibía tenerla en cuenta. Pero como conseguí contener toda manifestación de esta idea, en este momento no arrojaré mayor luz sobre el asunto que la simple mención de mi último comentario a la señora Rose. Confieso que el haber mentido y el ser descarado con acusaciones menos comprometedoras de lo que esperaba obtener de usted sobre las eclosiones del hombrecito que late dentro de Miles, sin embargo, medité, deben tenerse en cuenta, pues me hacen sentir más que nunca que debo vigilar. Al instante siguiente me sonrojé al ver en el rostro de mi amiga hasta qué punto ella lo había perdonado sin reservas. La anécdota me afectó haciéndome buscar la ocasión para poner de manifiesto mi propia ternura. Esta se presentó en la puerta de la sala de estudio cuando ella me dejaba. ¿No irá usted a acusarlo? ¿De tener una relación que me oculta? Recuerde que mientras no hayan más pruebas yo no acuso a nadie. Y luego, antes de que cerrara desde fuera para irse a su habitación por otro pasillo, rematé. Debo esperar.